Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Usos del aplicativo Sigobius Web, que hace parte del cuarto ciclo de capacitaciones en tecnologías de la información y la comunicación. Como todos sabemos, el Sigobius es un sistema para la recepción, registro, direccionamiento, entrega y almacenamiento de las comunicaciones oficiales de carácter administrativo de la rama judicial. Es una herramienta indispensable para lograr el correcto procesamiento de la información de nuestro personal, más aún en esta realidad que estamos viviendo, donde todo el sistema de información es tecnológico. Por ello, es necesario conocer el uso adecuado, las funciones a profundidad de estos instrumentos de vanguardia, como es el Sigobius, que nos brinda como aplicativo útil para lograr una mayor optimización de nuestras labores cotidianas. En el día de hoy contamos con el privilegio de tener la participación del doctor Melquisedec Valencia, abogado con especialización en maestría en Derecho Comercial y Comercio Internacional, quien ha sido coordinador nacional de Sigobius del Consejo Superior de la Judicatura desde el 2013. Bienvenido, doctor Melquisedec. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, un saludo muy especial a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, quien nos abre este espacio a través de la Escuela Judicial. De igual manera saludamos a todos los magistrados y directores seccionales que nos acompañan y a todos los demás usuarios que se han hecho partícipes de esta capacitación. Agradecemos su tiempo y su disposición para recibir esta información acerca del sistema. De igual manera damos las gracias a Rafael Espinosa y a César Pérez, consultores del PNUD. Durante el transcurso de esta jornada vamos a hablar sobre el sistema de gestión de correspondencia y archivo de documentos oficiales Sigobius. Y para ello, de manera inicial, voy a hacer una presentación y posteriormente accederemos al sistema para realizar ya una actividad práctica, revisar cómo funciona cada una de las bandejas y de esta manera tendremos un conocimiento respecto de lo que han sido las últimas modificaciones al sistema. A continuación, les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación inicial. Muy bien, entonces, como fue necesario, debido a la situación por la que estamos atravesando, trabajar de otra manera, porque pues esta pandemia que en este momento nos obliga a trabajar desde nuestras casas, ha cambiado la manera de funcionar de todos, ha cambiado la manera de estudiar, la manera de trabajar, la manera en la que hacemos cada una de nuestras actividades. Y el PNUD, a través de el apoyo que brinda a todas las instituciones que cuentan con esta herramienta a nivel de Latinoamérica, pues ha puesto a disposición la versión web, una inicial que empezamos a trabajar en marzo, cuando iniciamos en todo este proceso de trabajo desde casa, y posteriormente tenemos una versión más actualizada, mejorada, que empezamos a trabajar hace aproximadamente un mes. Entonces es de importancia que podamos revisar las modificaciones que trae esta nueva versión. No obstante, ya ustedes la han venido manejando y han podido acceder a la misma y verificar los tutoriales que fueron dispuestos por PNUD, pues es importante poder transmitirles algunos conocimientos de primera mano respecto del funcionamiento de esta herramienta. Los temas que vamos a tratar en esta tarde son la introducción, en la cual hablaremos de aspectos varios, el acceso al sistema, el ingreso a las bandejas de gestión de correspondencia, haremos el ejercicio de gestionar,
De igual manera, verificaremos la función de tramitar y confirmar trámite y la búsqueda en archivo. Entonces, en estos momentos, los mecanismos electrónicos son la mejor herramienta para facilitar el trabajo desde casa en cada una de nuestras actividades. Y de esta forma, el Sigobius se convierte en una herramienta de esencial ayuda, toda vez que es el sistema oficial que utilizamos dentro del Consejo Superior y en todas las áreas que a nivel central y seccional cumplen funciones administrativas. Es por eso que este sistema nos permite tener un control de la correspondencia que estamos recibiendo, manejar toda la trazabilidad de la misma y así servir como repositorio de esas comunicaciones de la misma forma que lo hacíamos cuando trabajábamos con los documentos en físico. Pero debemos tener en cuenta que el sistema depende de varios factores y algunos de estos son, teniendo en cuenta que estamos trabajando desde nuestras casas, los mecanismos o los canales que tenemos contratados. Entonces el rendimiento y la funcionalidad del sistema van a depender en gran manera del canal de internet que tenemos con nuestro operador, así como los mismos equipos que en un momento dado podemos estar utilizando. Es importante en este sentido tener en cuenta que ya se han enviado y se ha capacitado a los ingenieros de las seccionales respecto de los mecanismos para obtener el mejor funcionamiento del sistema, para optimizar el funcionamiento y evitar de pronto que se nos presenten algunos errores en el manejo del mismo, que pueden depender, como les decía, de la capacidad, del ancho de banda que tenemos o de los dispositivos. En ese orden de ideas, si tienen alguna dificultad, alguna inquietud al respecto, pues pueden acudir a los ingenieros que prestan servicio en cada una de las seccionales en el nivel central, quienes ya recibieron capacitación de parte de los consultores del PNUD y de parte nuestra desde el CENDOC para poder resolver cada una de esas inquietudes. No obstante lo anterior, pues es importante que cada que ustedes ingresen al sistema, en el nuevo sistema tenemos un botón que se denomina actualizar. Entonces es importante que ese botón lo estemos haciendo uso del mismo con frecuencia, puesto que puede ser sensible el trabajo a través de la red doméstica y eso hace que perdamos conexión y en algún momento se presenten caídas de red que afectan la funcionalidad del sistema. De igual manera, es importante también hacer una depuración de los navegadores y también es importante que ustedes sepan que en los computadores que tienen versión de Office anterior a 2010 se presenta dificultad en la lectura o visualización de los documentos. Todo esto se los digo pues para que ustedes lo tengan como referente y puedan verificarlo con cada uno de los ingenieros que prestan soporte y de esta manera resolver las dificultades que en ese sentido se puedan presentar. De igual forma, como los documentos en Sigobius se terminan y quedan almacenados como PDF, es importante también descargar la última versión del Acrobat. De esa forma, pues vamos a poder visualizar mejor los documentos. Bueno. En cuanto al acceso al sistema, en la página de la rama tenemos en la parte superior derecha un link que dice medidas COVID y cuando damos clic en este, vamos de inmediato a tener el sistema de gestión de correspondencia. Siguiendo estos pasos, vamos a poder acceder al Sigobius, vamos a acceder directamente y nos va a pedir las credenciales, nuestro usuario, nuestra contraseña, para que podamos hacer el trabajo en las bandejas. No obstante que está publicado en la página, pues ya a ustedes por correo electrónico nosotros les hemos enviado esta misma información. De igual forma, ahí en la página van a encontrar ustedes los tutoriales que fueron dispuestos para apoyar el proceso en cuanto a la gestión de correspondencia.
e incluso la erradicación de correspondencia en las mesas de entrada, toda vez que esta nueva versión del sistema pues permite igualmente a los usuarios que cumplen la función de ventanillas de registro, realizar el registro de correspondencia que les llega a través de los correos oficiales que fueron dispuestos para cada una de las mesas de entrada y que fueron de igual forma publicados por las circulares de presidencia, y esta información la van a poder ellos descargar a través de su usuario de Sigobius, radicarla y transferirla a cada uno de los destinatarios para su trámite, tal cual como cumplirían esa función en las oficinas de atención al público. Bueno, entonces, ¿qué vamos a revisar? Vamos a mirar durante el transcurso de la capacitación todo el tema de gestión, el trámite de correspondencia, el envío de la respuesta, que en este momento pues podemos, y el mejor mecanismo es hacerlo vía mail. Entonces el sistema tiene dispuesta la forma de enviar la respuesta por correo electrónico al usuario, al mismo correo que ustedes hayan registrado o que registró la mesa de entrada. Va a llegar la respuesta automáticamente. Pero pues para esto es importante que si ustedes envían documentos anexos, los adjunten a la comunicación que generan, porque de lo contrario, pues al usuario le va a llegar la notificación, pero no le va a llegar la respuesta con los anexos que ustedes pudieron colocar en la misma. Finalmente, miraremos todo el proceso de consulta de las comunicaciones en archivo, que de igual forma pues tiene dispuesta la búsqueda de correspondencia tanto interna como externa. Finalmente, dejo aquí a su disposición para que ustedes puedan tenerlo en cuenta el canal de comunicación establecido para canalizar todas las solicitudes que plantean nuestros usuarios a nivel nacional. Es a través de este canal del que vamos a dar respuesta a cada una de sus inquietudes y con el cual vamos a atender lo más pronto posible cada una de las solicitudes que ustedes nos hacen. Bueno, muy bien, entonces esta era la presentación inicial. De manera, a continuación vamos a ingresar al sistema, voy a ingresar al sistema para poder hacer el ejercicio práctico y mostrarles cada una de las bandejas que tenemos a disposición dentro de esta nueva versión y a realizar el trámite, el proceso de codificación de una correspondencia y de paso mirar pues las opciones que tenemos para enviar un proyecto, en fin. Entonces vamos a proceder a ingresar al sistema. Entonces, una vez ustedes han realizado el proceso a través de la página, como les señalaba, pues el sistema les va a pedir sus credenciales y ahí accedemos de manera inmediata al mismo. Entonces es importante que sepamos que esta nueva versión pues cambia bastante la presentación. Es una interfaz más agradable a la vista y que facilita la consulta de los documentos. Entonces tenemos en la parte superior, para los usuarios que tengan el atributo de registro de correspondencia, entonces vamos a tener un botón para realizar esa actividad y a continuación tenemos el botón de gestión de correspondencia y finalmente el de archivo de correspondencia. Entonces la disposición en este caso es de manera horizontal, diferente a la que teníamos en la versión de escritorio y en la versión anterior, que de pronto las bandejas nos las presentaba acá en la parte izquierda. De igual forma, tenemos en esta presentación, en la parte izquierda, todas las bandejas que nos permiten revisar la correspondencia que nos ha llegado, y en la parte derecha
las operaciones que podemos hacer sobre esa correspondencia. Entonces aquí, como tal cual lo podemos apreciar, dice bandejas y operaciones. De esa forma, pues, podemos dar una vista rápida de lo que tenemos. Aquí, por ejemplo, estoy ubicado en la bandeja de todo, pero puedo de igual manera verificar solo las correspondencias externas o solo las internas, o verificar lo que tengo en elaboración, que son los documentos que me han transferido o que estoy elaborando como proyectos para enviar a otra persona para que continúe la gestión de las mismas. Bien, entonces la presentación y la disposición de la correspondencia va a ser igual que lo que tenemos o lo que podíamos apreciar en la versión de escritorio. Únicamente cambia la interfaz, la manera como vemos en la pantalla el sistema, pero la correspondencia la vamos a seguir teniendo dispuesta de la misma manera. En ese orden de ideas, pues aquí por la fecha vamos a poder apreciar lo que nos ha llegado, lo que tenemos partiendo de lo más reciente o de lo más antiguo según lo ubiquemos. Entonces, al dar clic aquí sobre este botón de fecha, podemos reorganizar la correspondencia. Aquí podemos ver que me aparece lo más antiguo, pero podemos ubicarnos de igual manera en lo más nuevo, dando clic en este botón. Bien, entonces vamos a proceder de manera inicial a realizar lo que es el proceso de gestión de correspondencia. Entonces, para realizar ese proceso de gestión de correspondencia, vamos a elaborar un documento. Vamos a partir del proceso de elaborar un documento como nuevo. En este caso, este botón de elaborar, y es importante que ustedes lo tengan en cuenta, lo utilizamos únicamente cuando vamos a realizar un documento nuevo, no cuando vamos a dar respuesta a uno que nos ha llegado. Porque si elaboramos la respuesta a partir de este botón, no va a quedar enlazada a la comunicación que nos llegó. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este aspecto. Entonces, este botón únicamente lo utilizamos para elaborar documentos nuevos. Entonces, cuando le decimos elaborar, aquí el sistema nos va a poner a disposición las carpetas de correspondencia que tengamos dispuestas, sobre las cuales podamos trabajar. Entonces aquí voy a seleccionar una que dice oficio y en la parte de abajo le decimos aceptar. De manera inmediata el sistema nos pide que le coloquemos el asunto. Entonces vamos a colocar prueba correspondencia 8 de agosto. El asunto es muy importante y debemos procurar utilizarlo siempre que elaboramos un documento nuevo, porque pues ya en el proceso de monitoreo nos hemos dado cuenta que hay algunos documentos que no les colocan asunto, o en el asunto dice una cosa, pero en el documento en físico colocan un documento que traen de otro lado, y eso va a afectar los procesos de consulta, los procesos de búsqueda, incluso los procesos de reporte. Si en un momento dado ustedes necesitan hacer un reporte sobre todas las derechos de petición, las tutelas, en fin, que durante un periodo registraron, tramitaron, pues si no aprovechamos este campo de asunto para hacer un buen registro, ese factor ya no nos va a servir, y adicionalmente, pues cuando necesitemos ubicar la información va a ser muy dispendioso, porque si no sabemos ni el código ni ninguno otro de los elementos que nos puedan ser útiles, pues podríamos contar de manera inicial con el asunto. Bien, entonces determinado el asunto, es importante que tengamos en cuenta el emisor. En el emisor debemos verificar que si la persona que elabora la correspondencia está facultada para firmar, pero ese documento no lo va a firmar esa persona, entonces debe seleccionar alguno de los usuarios que tiene como emisores. Esto con el fin de que la correspondencia no tengan que después manualmente cambiarle esos datos, porque ha ocurrido que les queda mal el emisor, lo cambia manualmente cuando ya el documento está tramitado,
pero en el sistema realmente la información que va a quedar es la que se consignó desde el comienzo. Entonces, es importante que esta modificación la hagamos de manera inicial. Es posible cambiarlo antes de tramitarlo, pero pues lo más fácil es que lo hagamos ahora para que después no tengamos que hacer ese proceso de modificación que implica tomar de nuevo el texto y el formato y hacer los cambios respectivos. Y pues si ya hemos trabajado en ese documento colocándole anexos y es un documento bastante dispendioso, pues vamos a perder nuestro trabajo. Bien, entonces ya determinado el emisor, quien va a firmar esa correspondencia, igual podemos colocarle la prioridad si consideramos que es un documento que requiera ser tramitado con urgencia, pues aquí vamos a tener las opciones de derecho a petición, de queja, reclamo, tutela, urgente, para que utilicemos alguna de esas y de esa manera el documento llegue al usuario con una caracterización especial de acuerdo al trámite que requiere. Posteriormente, después de colocar el emisor, el asunto y demás aspectos que consideramos necesarios, nos vamos al destinatario. En el destinatario, entonces, aquí varía un poco la presentación. Acá en la parte inferior del título destinatarios encontramos una opción que nos dice agregar. Y a través de ese botón hacemos el proceso que hacíamos anteriormente, que era buscar el usuario al que le vamos a escribir. Entonces, importante, si vamos a escribirle a un usuario interno, esto es un usuario que tiene Sigobius, porque pertenece a alguna dependencia del Consejo Superior, de la dirección o de las direcciones seccionales o consejos, en fin. Es importante hacer la selección y ya lo miramos. Entonces, aquí, si colocamos los apellidos del usuario, utilizamos la tecla Tab para pasar al nombre, o podemos decirle de una vez buscar. Entonces, aquí vemos dos opciones. La primera opción dice que fue registrada por un usuario. La segunda opción dice que fue registrada por el sistema administrador. Es importante que siempre que ustedes le van a escribir a un usuario interno, a la doctora Diana en su calidad de presidenta, a un director seccional, a un magistrado, en fin, seleccionen la opción que dice sistema administrador. Con eso estamos garantizando que el documento le llegue al usuario. Si no seleccionamos esa opción, simplemente el sistema va a entender que le estamos escribiendo a un usuario externo a la entidad. Y en ese orden de ideas, la correspondencia jamás va a salir de nuestra bandeja, porque el sistema entiende que hay que enviarla por correo electrónico en estas circunstancias en las que estamos, o en físico, si es la única opción que tenemos para dar respuesta. Entonces, de importancia, seleccionar el usuario que está cargado al sistema por el sistema administrador. Ahí, acto seguido, lo que hacemos es decirle seleccionar y cerrar. Y ahí ya el sistema nos trae toda la información del usuario y le decimos aceptar. De esa forma, pues ya tenemos los datos básicos, que son las características generales con el emisor, el destinatario, y a continuación lo que necesitamos es escribir el documento que le vamos a enviar, ¿cierto? Entonces acudimos a este botón que está aquí, seguido de los clasificadores, y le decimos editar texto. Cuando le decimos editar texto, el sistema nos trae aquí a esta bandeja de descargas, que es donde va a guardar el borrador que vamos a elaborar. Entonces no es necesario que abramos una carpeta adicional para elaborar esa respuesta, sino que la dejemos ahí en descargas. Ahí simplemente le decimos guardar, o como lo tengan configurado en el computador, y abrimos el documento que nos trae el sistema. Entonces, como seleccionamos el usuario que había sido cargado por el sistema administrador, ahí ustedes se pueden dar cuenta que trae toda la información que nosotros como administradores del sistema le hemos colocado a este usuario. Aquí lo que sigue pues es ya colocarle la información que consideramos importante, el texto del oficio,
como lo hacíamos en la versión de escritorio. Entonces aquí, si ya hemos terminado el documento, lo que le vamos a colocar, acá simplemente colocamos las iniciales, que es importante y eso está establecido en la circular de presidencia, que debemos colocar las iniciales de quien elabora la correspondencia. Una vez hemos hecho eso, entonces le decimos guardar, para que el sistema, en este caso no el sistema, sino el computador en el que estemos trabajando, nos guarde las últimas modificaciones que hicimos al documento. Una vez que ya le damos guardar, entonces lo cerramos y aquí nos va a aparecer nuevamente la ventana de Sigobius. Entonces aquí lo que decimos, le pedimos al sistema, o la opción que nos da es de cargar. Entonces cuando le decimos cargar, tenemos que ir nuevamente a la carpeta de descargas, que fue donde estuvimos trabajando, y ahí nos va a aparecer la correspondencia. Por la hora vamos a saber, por la fecha, todas esas características nos las va a traer. Si este documento lo tenemos que editar varias veces, entonces aquí en descarga nos va a aparecer con un número 1, 2, 3, señalando la copia que estamos trabajando. Perdón. Y esa copia simplemente la seleccionamos, le decimos abrir y el sistema nos la carga. Sabemos que la ha cargado porque este botón ya está verde. Entonces, una vez que el botón nos indica que quedó listo, le decimos aceptar. Y nos venimos a este botón que dice guardar cambios. Ahí ya ese documento nos quedó cargado, nos quedó listo para que procedamos a enviarlo, transferirlo a la persona que va a seguir con su gestión. O si nosotros somos los que lo vamos a gestionar, pues simplemente continuaremos con ese trámite. Ese documento que hemos acabado de elaborar, ese proyecto, lo vamos a encontrar de manera fácil en la bandeja denominada en elaboración. Entonces ahí igualmente le podemos decir por fecha. Y ahí nos trae el último documento elaborado con la fecha de hoy. Ahí podemos nuevamente acceder al mismo. Si nosotros lo abrimos desde esta ventana, para poderlo revisar, entonces aquí tenemos un botón que se denomina editar texto. Entonces simplemente le damos clic a ese botón. Nuevamente el sistema nos trae el documento acá. Podemos editarlo. Podemos colocarle lo que sea necesario. Y le decimos guardar. Luego tenemos que volver a cargarlo. Entonces cuando lo vamos a cargar, ustedes ven que aquí nuevamente nos aparece ya la copia, nos aparece el documento con el mismo nombre, pero identificado como copia 1, ahí lo pueden ver en el cuadro que se despliega. Entonces, ese es el que tenemos que subir, esa última copia, porque es probable que en algún momento digan que no hizo las modificaciones, pero ahí nosotros estamos trabajando por fuera del sistema, entonces tenemos que hacer la carga del documento de la última versión. Listo. Si a ese documento necesitamos colocarle algún anexo, aquí le decimos volver para que tome los cambios. Y acá tenemos de nuevo el documento en el cual ya vamos a encontrar la última modificación. Bueno, entonces les decía que si a ese documento necesitamos adjuntarle algo, entonces nos venimos por esta opción. Y aquí, esta opción que nos dice documentos, nos permite agregar.
Y para agregar, pues simplemente lo que hacemos es, el sistema nos va a dirigir, bien sea al mismo computador, a un disco externo, en fin, para que seleccionemos un archivo que en un momento dado necesitemos colocar como parte de ese documento. Entonces, una vez el documento nos aparece acá, le decimos aceptar y ya va a quedar cargado el documento anexo. Listo. Si ese documento es necesario que se lo enviemos a nuestro jefe o a un compañero, en fin, a alguien que va a hacer la gestión sobre el mismo, entonces aquí tenemos la opción de transferir. El sistema solo nos va a permitir transferirlo a una persona porque es un proyecto que estamos hasta ahora elaborando, entonces no va a permitir que generemos copias. Entonces simplemente en esta opción seleccionamos el destinatario al que le vayamos a enviar el documento. Importante que una vez que hayamos hecho la selección, es decir, seleccionamos este usuario, coloquemos la fecha de control. La fecha de control es la fecha probable en la que nosotros consideramos que es necesario se haga la gestión de ese documento. De esa forma garantizamos que cuando nosotros ingresemos al botón de correspondencia transferida podamos encontrar ese documento, el reporte de ese documento que hemos enviado y adicionalmente ver el estado del mismo, quién lo tiene en gestión, en fin. Si no señalamos esa opción de fecha de control, simplemente no vamos a poder verificar qué pasó con el documento, no nos va a quedar ningún registro dentro del sistema. Entonces, es importante tener en cuenta la fecha de control para hacer ese proceso y de esa manera pues vamos a tener la certeza de que en el sistema va a quedar toda la trazabilidad respecto de la gestión que pudimos hacer en un momento dado y a quién le enviamos una comunicación. Vamos a cancelar ese proceso. Bien, mientras el documento esté en nuestro poder, podemos modificar el texto las veces que sea necesario. Y si ya estamos seguros de que el documento está listo, entonces si tenemos el atributo, lo que procede es tramitarlo. Tramitar el documento es que el sistema le asigne código y fecha. Eso no lo podemos hacer nosotros de manera manual, lo hace el sistema. Por eso dentro del documento no podemos modificar nada de esos aspectos que tienen las variables del sistema. Lo único que vamos a cambiar es el cuerpo del documento como lo hicimos ahí. Lo demás el sistema lo asigna automáticamente. Entonces cuando le decimos tramitar, el sistema nos va a traer los códigos que tengamos disponibles para utilizar. Entonces por eso es importante que si lo que vamos a codificar es un memorando, pues seleccionemos el código adecuado o si es un oficio, en fin. En este caso, pues utilizamos el de capacitaciones. En esta versión, el sistema trae por defecto establecido la finalización del proceso. Eso significa que si yo, ahí como está el documento, le digo aceptar, el documento se va al usuario al que se lo estamos dirigiendo. O si es un usuario externo y seleccionamos la opción de enviarlo por mail, pues se va a ir directo allá. Entonces, si es un documento que requiere una vista posterior, una revisión por parte del quien lo gestiona o del jefe, en fin, debemos seleccionar la opción dejar pendiente, que está dispuesta en el sistema, que antes venía por defecto dejar pendiente, ahora viene por defecto finalizar. Entonces, por eso algunos usuarios señalan que el oficio se les desapareció y lo que ocurre es que el oficio ya está en la bandeja del destinatario o en la cuenta de correo. Y si le teníamos que hacer ajustes, pues ya no hay ninguna posibilidad porque el documento ya está terminado. Entonces, cuando le decimos dejar pendiente, le decimos aceptar, ese documento ya lo vamos a ubicar en la bandeja tramitada a confirmar. Entonces aquí tenemos el documento con el código y si abrimos el mismo nos va a aparecer tal cual con los datos que le puso el sistema. Entonces aquí ustedes pueden ver, le colocó el código y la fecha y
Lo demás lo asigna, la firma la asigna en el momento en que confirmemos el trámite del documento. Bueno, bien. Entonces, como aquí no vamos a hacer modificaciones a este documento, pues le decimos cancelar. Ya sabemos que está simplemente en espera de que confirmemos el trámite. Bien. Vamos a hacer el ejercicio ahora de elaborar un documento como respuesta cuando nos llega una comunicación de un usuario externo. Entonces, nos vamos a ubicar aquí en correspondencia externa y vamos a darle respuesta a este documento. Entonces lo abrimos. Y aquí tenemos la opción que dice responder o derivar. De igual manera, seleccionamos el formato que necesitamos, le colocamos el asunto, verificamos de igual forma el emisor, si va a ser el mismo, si va a ser otra persona, y listo. Listo, entonces aquí seleccionamos el destinatario. Es importante que para este caso, pues esa correspondencia a la que le estamos dando respuesta no traía cargados los datos del emisor. Es probable que así nos llegue desde la mesa de entrada. Si nos llega así, entonces pues tenemos que completarlos para que nos quede el ejercicio a la hora de dar la respuesta con todos los datos, con toda la información. Aquí es importante colocarla el correo del destinatario, porque ese será el correo al que le va a llegar la respuesta. Entonces, ese dato es fundamental si a esa persona le vamos a dar respuesta por ese medio, y adicionalmente pues es la única opción que tenemos disponible en este momento. Listo. Entonces, aquí en las características, es importante señalar que la respuesta la vamos a dar por mail, ¿no? Entonces, desde acá de esta primera parte, cuando seleccionamos el emisor, es importante eh, colocar esos datos para poder tener la certeza que le va a llegar la información vía correo electrónico al destinatario. Listo. Entonces ya con estos datos le decimos editar texto. Y aquí el sistema pues simplemente nos trae los datos que se hayan generado cuando se cargó esa correspondencia. Entonces, si la correspondencia nos llega así, fue porque así fue cargada y es necesario que hagamos los ajustes del caso. Listo. Entonces, de igual forma, hacemos los ajustes acá en esta parte. Y le decimos guardar. Cargamos el documento, entonces aquí ustedes ven, siempre el último documento va a estar, si tenemos configurado por fecha de modificación, en la parte superior. Ese es el que debemos abrir para que se cargue el sistema.
Listo. Listo. Entonces, ahí ya tenemos el proceso de respuesta y tenemos el proceso de elaboración de un documento inicialmente. Este último, pues lo vamos a encontrar en la carpeta de elaboración y lo que procede sería realizar el trámite del mismo o transferirlo si es necesario en un momento dado hacer la transferencia para que otro usuario continúe con la gestión del documento. Bueno, entonces cuando nosotros vamos a mirar ahora lo que habíamos señalado que era el proceso de las correspondencias tramitada a confirmar. Entonces la carpeta tramitada a confirmar es aquella donde tenemos todos los documentos a los que ya el sistema les asignó código y fecha, pero que están pendientes de una última revisión. Entonces, cuando ya estamos seguros de que ese documento ha sido revisado y está listo para enviarse al destinatario, pues simplemente procedemos a confirmar el trámite. Ya sabemos que aquí en esta bandeja tramitada a confirmar aún podemos transferir el documento, ¿cierto? Entonces, si el emisor del documento requiere darle una vista, pues podemos transferírselo para que él le haga los ajustes que considere y termine la gestión o nos lo devuelva si es necesario adjuntar algo más, en fin, cualquier trámite que nos corresponda. Entonces, simplemente le damos doble clic al documento y ahí nos va a aparecer la opción aquí en operaciones. Tenemos, como les decía, la opción de transferirlo, confirmar trámite o anularlo. Entonces, cuando elaboramos el documento y por alguna razón no procedía o no procede su envío, en ese caso entonces pues lo anulamos y dentro del sistema va a quedar con esa anotación. Si lo que sigue es dejar el documento en firme, entonces le decimos confirmar trámite. Aquí entonces nos aparecen un par de opciones para seleccionar. Dice abrir el documento y aprobar antes de tramitar. Esa opción es importante, ya miramos por qué. Y la otra opción que nos aparece es enviar copias o dar a conocer. Entonces, si ese documento que estamos generando es necesario enviarle copias a otros usuarios, pues debemos seleccionarlo para poder hacer la remisión de las mismas. Si por alguna razón le fuéramos a enviar el documento en físico a la persona, entonces tendríamos que habilitar esta opción que dice acá, descargar el documento al final del proceso, porque eso significa que ese documento va a requerir que se firme y que se envíe por el operador de correspondencia, el operador logístico. Bien, entonces seleccionadas esas dos opciones le decimos aceptar. Entonces, esta opción de vista previa que les señalaba, la que seleccionamos, es la que nos permite ver cómo va a salir el documento. Entonces, si ustedes consideran que es necesario subirle aquí estas características del nombre o hacerle algún otro ajuste porque es la forma como va a quedar, entonces aquí tenemos la opción para decirle que no y devolvernos al documento. Si estamos de acuerdo cómo quedó, entonces simplemente le decimos que sí y ya el documento queda en firme y el sistema nos trae los usuarios a los que les vamos, con los que tenemos comunicación interdespacho para que podamos hacer el envío del mismo. Importante en este caso, aquí tenemos las copias. Entonces, aquí podemos seleccionar cuántos usuarios necesitemos para enviarles copia de ese documento. Cuando le enviamos a un usuario el documento con copia, pues le va a llegar con todas las características y la posibilidad de dar respuesta, de gestionarlo. Si le decimos dar a conocer, ustedes ven que cambia totalmente la característica, porque cuando nos llega un documento para dar a conocer simplemente es para que nos enteremos, no para que hagamos gestión.
Entonces, importante para los responsables de despacho, siempre que envíen un documento que requiere que quien lo reciba haga una gestión, deben irse por la opción copias, no por dar a conocer. Entonces ahí simplemente seleccionamos la persona a la que le vayamos a enviar y le colocamos la fecha de control y le decimos aceptar. Para el caso, si no vamos a hacer envío, entonces pues simplemente le decimos cancelar y ahí terminaríamos el proceso. Entonces vamos a enviar una copia y aquí podemos seleccionar la opción de enviar mail a los destinatarios. Eso quiere decir que por mail le va a notificar a esa persona que le llegó una correspondencia por SIGONS. Y aquí tenemos la fecha de control que les había señalado. Hecho lo anterior, entonces, pues si necesitamos hacer comentarios de transferencia, los colocamos, y si no, le decimos aceptar, y ahí termina el proceso. Entonces, ahí tenemos los dos pasos que son tramitar y confirmar trámite. Listo. Aquí nos ha salido un error que ha ocurrido en el sistema. Puede haber sido porque en el momento de elaborar, de realizar la transferencia, se perdió conexión, en fin. En ese caso, pues es importante que entremos al archivo y verifiquemos en conocimiento de quién está ese documento. Es la única forma de tener la certeza de si realizó el envío de las copias que necesitábamos o si el documento quedó a mitad de camino. Entonces, esa es una posibilidad y estamos expuestos a la misma. En ese caso, pues tenemos que hacer la verificación correspondiente. Listo. Bueno, entonces, posteriormente vamos a mirar el proceso de envío de correspondencia, vía mail. Entonces, ese es un procedimiento que hacemos en el sistema usualmente y que es de utilidad por las circunstancias en las que estamos o porque simplemente los usuarios nos han solicitado que hagamos uso de ese mecanismo. Entonces, para el proceso de envío vía mail, vamos de nuevo a ingresar aquí al sistema. Listo, entonces les decía que cuando tenemos que enviar una correspondencia y probablemente no le colocamos la cuenta de correo del destinatario, entonces el sistema nos va a dejar esa correspondencia en la bandeja pendiente de envío vía mail para que nosotros podamos hacer ese proceso posteriormente. Entonces, si eso nos llega a ocurrir porque hay algún error en el sistema, pues simplemente entramos al registro que nos muestre el sistema y ahí nos va a permitir la opción de reintentar o de verificar el correo, ajustarlo y una vez hemos hecho esas modificaciones, esos ajustes, podemos ya de nuevo volver a enviar el documento y va a llegar al destinatario. En cuanto a la búsqueda en archivo, tenemos los mismos factores que manejábamos en la versión de escritorio.
pero es importante, entonces nos vamos por el botón archivo, es importante que tengan en cuenta que los tiempos en la versión web pues, son menores, el rango de fechas en las cuales va a buscar. Entonces si nos vamos a interna, ahí vamos a tener la posibilidad de hacer la búsqueda de manera inicial o por el asunto. Si le decimos prueba, correspondencia, digámosle prueba, aquí tenemos las fechas que nos permite el sistema. Entonces en la versión de escritorio teníamos un rango de más o menos 6 meses, acá tenemos 2 meses aproximadamente. Entonces si necesitamos más tiempo, es importante que modifiquemos esta fecha. Si lo que necesitamos es restringir la búsqueda a un periodo más corto, pues de igual forma podemos hacerlo. Y como ustedes ven, simplemente sin darle códigos ni nada, el sistema nos va a traer todos los documentos que tengan dentro de su asunto la palabra prueba. Entonces, pues ya dentro de esa lista, nosotros podemos hacer el proceso de búsqueda, filtrar, y adicionalmente aquí tenemos un botón que nos permite exportar a Excel. Eso quiere decir que cuando ya tengamos determinados los documentos que necesitamos guardar como esa consulta importante, entonces ahí vamos a hacer uso de ese botón y en Excel nos va a quedar ese documento. Bien, si no hacemos la búsqueda por asunto, pues también podemos hacerla por código. Y pues cada uno dentro de su área conoce el código que tiene asignado, ¿cierto? Entonces, ya ubicado el código, le decimos buscar y ahí el sistema nos va a traer todas las correspondencias que respondan a ese criterio de búsqueda. En este caso utilicé el código del CENDOC, CDJ, y ahí nos va a traer todos los documentos que respondan a ese criterio. Bien, si hacemos el proceso de búsqueda en la correspondencia externa, vamos a tener los mismos criterios, pero pues es probable que nosotros no sepamos el código porque es un documento que simplemente nos lo transfirieron de otra área, de otra seccional, en fin. Entonces probablemente no tengamos forma de determinar el código que le asignaron a ese documento. Entonces, ahí es importante tener en cuenta algunos datos puntuales. Entonces, ahí podríamos acudir al emisor de la correspondencia. Entonces, si solo contamos con el emisor, podemos decir, por ejemplo, que vamos a hacer la búsqueda de lo que haya podido enviar Santos Juan Manuel a la institución y le decimos buscar. Entonces, solo con ese criterio, aquí el sistema nos trae todas las correspondencias que en un momento dado Juan Manuel Santos presentó o envió a la entidad, fueron registradas. Aquí estamos haciendo la búsqueda a nivel nacional, ¿cierto? Entonces pueden ser documentos que registraron en el Consejo Superior o en alguna seccional, en fin. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, yo aquí simplemente utilicé los datos del emisor y no dejé en las características fechas, porque probablemente son documentos que él envió hace mucho tiempo, no tenemos certeza, pero ahí ya tenemos la posibilidad de ubicarlos. Eso para que ustedes se den cuenta que el sistema responde y puede ser la que estamos en la versión web. De igual forma, podemos en un momento dado, si no tenemos datos del emisor de esa correspondencia que nos llegó, o no tenemos datos de que hayamos recibido, sería la única opción en la que nosotros buscamos por todo. Entonces, es importante que siempre que hagamos una búsqueda la direccionamos. Si vamos
a consultar documentos que se han generado dentro de la institución, nos vamos por interna, como lo hice anteriormente. Si necesitamos ubicar documentos que nos han enviado a la institución, nos vamos por externa. Pero si lo que necesitamos es saber si en algún momento el señor Pedro Pérez nos escribió o le escribimos, pues ahí sí nos tenemos que ir a todo porque no tenemos ningún criterio que nos permita determinar si existe comunicación en ese sentido. De esa forma, pues garantizamos que la búsqueda sea rápida, porque si yo le digo Juan Manuel Santos en todo, probablemente me va a buscar tanto lo interno como lo externo, en fin, una cantidad de documentos, el sistema se demora más y probablemente no responde. En ese orden de ideas es mejor hacer uso de la opción interna o externa para así direccionar mejor el sistema y que la búsqueda sea efectiva y sea rápida. Bien, entonces tenemos hasta ahí, creo que todos los aspectos del sistema, el acceso, el ingreso a las bandejas, la gestión, confirmar trámite, el envío, la búsqueda. Vamos a realizar vamos a realizar la confirmación de otra nueva correspondencia que tengamos aquí. Entonces, decimos confirmar trámite. Aquí nos aparece la opción de enviar a la mesa de salida. Esa opción se nos activa siempre que le estemos escribiendo a un destinatario externo, ¿no? Pero en este momento no la tenemos activa. Esa es una opción que estamos trabajando. Tenemos un piloto en la dirección ejecutiva y la idea es poderlo implementar a nivel nacional porque esa funcionalidad de la mesa de salida permite que tengamos el ciclo completo de la correspondencia. Esto es la solicitud que se recibe, se digitaliza en la mesa de entrada, se transfiere a un responsable de su gestión, posteriormente se elabora una comunicación, se envía a través del operador logístico y cuando tengamos la prueba de entrega, la vamos a poder cargar el sistema y ahí se cierra el ciclo. De tal manera que cuando un usuario nos pregunte por un trámite, ya no vamos a tener que acudir a las mesas de entrada, a los responsables de correspondencia, sino que dentro del sistema vamos a tener toda la información atinente al envío de esa comunicación. Es más, si el usuario me dice yo nunca recibí, pues vamos a tener ahí la prueba, que va a ser la prueba de entrega con los datos de la persona que recibió. Y en ese caso, pues ya vamos a liberarnos de muchas dificultades que se generan por no tener a la mano las pruebas de entrega o la constancia de que un documento fue recibido. Entonces, esa es la forma de confirmar el trámite. Cuando nosotros confirmamos trámite, pues el documento simplemente desaparece de la bandeja. Y una última información es que cuando tenemos una correspondencia y probablemente dimos respuesta por otro medio o la respuesta salió pero no quedó asociada, en fin. Entonces tenemos que entrar a la correspondencia y terminar la gestión. Entonces cuando la correspondencia sigue en nuestra bandeja pero ya fue generada la derivada, lo que procede es decirle terminar gestión. Ahí colocaremos las acciones que nosotros realizamos. Aquí lo más importante es el resultado de la gestión, colocarle información recibida, solicitud respondida, en fin, porque eso es lo que nos va a aparecer cuando nosotros hagamos la consulta de ese documento. Si colocamos acá todas las acciones, pero en el resultado de la gestión no colocamos nada, nos va a aparecer en blanco y eso es lo más importante. Entonces, cuando le decimos terminar gestión, pues nos van a ir desapareciendo de la bandeja de correspondencia. De igual forma, si por alguna razón elaboramos un documento y se nos olvidó derivarlo, entonces tenemos la posibilidad de asociarlo a una correspondencia. Entonces tenemos el documento, lo abrimos y nos vamos aquí a precedentes
y aquí podemos decirle establecer precedente. Entonces, cuando le decimos establecer precedente, el sistema nos permite que busquemos un documento al cual lo vamos a asociar. Hecho eso, entonces le decimos establecer precedente, el sistema busca en el sistema ese documento y ya van a quedar los dos asociados. Eso para el momento en que de pronto por error involuntario no lo derivemos, ahí tenemos la opción para resolver. Finalmente, pues tenemos la opción de eliminar, que es todos los documentos que tenemos en elaboración. Entonces, un documento que esté en elaboración, el único que lo puede eliminar es el usuario que lo ha elaborado. Entonces, si ya ese documento lo transferimos a nuestro jefe inmediato o a alguna otra persona, es necesario que accedamos al mismo para poder proceder a eliminarlo y sacarlo de nuestra bandeja de gestión. Entonces, ustedes ven que cuando selecciono el documento, aquí ya me aparece eliminar correspondencias seleccionadas. Entonces, aquí tengo todos estos registros, este es de hoy. Cuando le digo eliminar, ya no voy a contar con ese registro y eso pues nos da la seguridad para que pues solo el usuario, cuando tenga la certeza de que no procede, pues pueda eliminar. Bien, creo que de esta forma pues hemos abarcado todos los temas de Sigovio. Sabemos que esto es un sistema en el cual podemos hacer mucha gestión, pero pues en este momento el tiempo no nos permite profundizar más en cada uno de los contenidos. Espero que la información que he transmitido haya sido clara y hayan podido ustedes comprender y que han recibido valor agregado para la actividad que desarrollan a diario. No obstante, este espacio de capacitación, pues es importante que ustedes sepan que tienen los tutoriales colgados ahí en la página web a los cuales pueden acceder y esperamos que se pueda más adelante, cuando las condiciones se estabilicen, seguir con estos procesos y adicionalmente darle continuidad al proceso de las mesas de salida y demás documentos demás opciones que tiene el sistema y que permiten generar un mayor control de la correspondencia que tenemos a nuestra disposición. En este momento, entonces, vamos a dar paso a la doctora Mari Lucero para que ella nos plantee algunas preguntas que tenemos establecidas dentro del chat. Y Doctor Melquisedec. de igual manera, quiero recordarles que vamos a quedarnos 15 minutos para atender las preguntas que puedan surgir al respecto. Sí, doctor. Muchas gracias, apreciado doctor Melquisedec, por su importante intervención acerca de la explicación detallada de este aplicativo tan importante para la gestión administrativa al servicio de la rama judicial. Primera pregunta, ¿cómo se hace para adjuntar documentos a una comunicación? Bueno, entonces, tal como lo pudimos ver en el ejercicio que se hizo, nos ubicamos en la correspondencia, le decimos adjuntar y vamos, el sistema nos va a llevar a la opción que permite sacar el documento, bien sea desde una memoria, desde el mismo computador, y una vez tengamos seleccionado el documento, le decimos cargar, y ahí ya cuando veamos que tenemos el botón verde establecido, es porque el documento quedó en firme y va a quedar cargado al sistema. Entonces, en ese momento, tenemos la certeza de que esos documentos van a ir adjuntos a la comunicación que generamos. Siguiente pregunta, doctor Valencia. ¿Para qué sirve la opción de vista previa que sale antes de confirmar trámite? Bueno, esa opción es de gran importancia
como lo señalábamos en la exposición, porque muchas veces cuando elaboramos los documentos, como tenemos firmas con gran tamaño en muchos casos, el documento hace que a la siguiente hoja pase simplemente un texto muy chiquito o las iniciales de quien elaboró el documento. En ese orden de ideas, esa opción nos permite, como lo vimos ahí en la presentación, tomar el documento que ya está listo para finalizar y hacerle algunos ajustes pequeños que podríamos llamar de carpintería para mejorar su apariencia. Entonces subimos la firma, ajustamos cuadros, en fin, de tal manera que el documento quede con las mejores características y presentación para enviarlo a los usuarios. Siguiente pregunta. Cuando intento confirmar el trámite de una correspondencia, me sale un error que pide que la fecha de la correspondencia esté en el documento. ¿Qué debo hacer? Bueno, entonces es importante en ese caso, ese error ocurre por varios factores. Uno de ellos es que de pronto hayamos perdido conectividad. En ese caso, entonces lo que debemos hacer es nos ubicamos sobre el documento. Voy a compartir pantalla aquí un momento para hacer el ejercicio. Nos ubicamos sobre el documento que en un momento dado se requiere ajustar y el sistema generalmente lo que dice es que es necesario que aparezca la fecha. Entonces, debajo del codificador o encima, en algún espacio, colocamos la fecha. Entonces colocamos 05, 08, 2020, pero como ya la fecha está incluida dentro del documento, lo que hacemos es señalarla y colocar la fuente en blanco. De esa manera cumplimos con lo que nos está pidiendo el sistema y nos permite continuar con el trámite, porque eso lo que implica es que en un momento dado el documento no pudo quedar con una característica fundamental y eso hace que el sistema no lo acepte. Entonces, cuando colocamos la fecha, pese a que la dejamos oculta, para resolver ese impasse, ya el sistema nos deja cargar el documento y podemos finalizarlo sin ninguna dificultad. Muchas gracias a usted, doctor Melquisedec Valencia, por su muy clara, por su muy didáctica explicación sobre el uso del aplicativo Silvobios Web, el cual sin duda coadyuva al cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos para la gestión administrativa al servicio de la rama judicial. Y es por ello que la implementación de estas herramientas tecnológicas pues deben ser vistas como unos elementos de apoyo necesarios, indispensables para el personal administrativo que cumple sus labores para el servicio y funcionamiento de la rama judicial. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a esta videoconferencia, a todos los empleados, servidores judiciales y los demás actores del sector justicia. También a los empleados, servidores, compañeros de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y como siempre, terminamos con una frase a propósito de este tema, una frase del filósofo y escritor americano Elbert Hubbard. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios, pero ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Feliz tarde para todos. Muchas gracias.